Hola amigos, hola amigas, bienvenidas a un video más de recomendaciones literarias. El día de hoy les quiero recomendar una de las mejores novelas de em, detectives, policíaca, novela negra, como gusten llamarle, que he terminado de leer recién. Justo la terminé el día de ayer y pues la quiero recomendar porque está buenísima. Y estoy hablando ni más ni menos que de esta maravilla que se llama Pisando los talones. Pisando los talones del buen Henning Mankell. Esta es una novela buenísima. Si no conocen a Henning Mankell, pues hoy platicaremos rápidamente sobre él y pues seguramente esta novela les puede parecer muy interesante. Entonces, Henning Mankell falleció en el 2015 a la edad de 67 años debido a un cáncer. Él era sueco y él diseñó una serie de novelas muy interesantes de distintos tipos. Sin embargo, la que lo hizo famoso y la que catapultó su fama a las nubes y lo tradujeron en más de 30 idiomas a nivel mundial fue precisamente una serie llamada, bueno, la serie como tal tiene un protagonista que es el inspector Kurt Wallander. Y este inspector es formidable, es interesante entender un poco de la psicología de este personaje y el impacto que tuvo Henning Mankell con este personaje y con una saga de novelas relacionadas con él precisamente llevó a que, además de que tradujeran en múltiples idiomas sus textos, se hicieran dos series con el personaje, con el detective Kurt Wallander. Entonces, esta serie, ambas, porque una fue de origen inglés, una serie inglesa de la BBC, si no me equivoco, y otra es de Suecia, una serie sueca. Ambas tuvieron un éxito interesante, sin embargo, por lo que he leído de reseñas, no las he visto, pero por lo que he leído, no le llegan al personaje de los libros. Entonces los libros están maravillosos, se los recomiendo. Esta novela en particular es una de esas novelas que atrapan, una de esas novelas que uno dice, ahorita no quiero comer, ahorita no quiero cenar, ahorita no quiero hacer otra cosa más que seguir leyendo. Y es maravilloso cuando uno encuentra novelas de ese tipo. Yo tengo la extraña manía de leer tres libros simultáneamente, un libro en horario matutino, por decirlo así, como de 10 de la mañana a 10 de la noche, un libro posterior a las 10 de la noche, porque mi atención evidentemente ya no está tan al 100%, porque ya recorrió mi cerebro todo el día, entonces ya está cansado y requiere algo para relajarse, entonces a partir de las 10 de la noche yo ya leo novelas, libros técnicos de 10 de la mañana a 10 de la noche, y cuando me traslado a algún lugar en el metro, generalmente leo cuentos, poesía o cosas de fácil transportación, porque bueno, cargar una novela de 732 páginas a veces es un poco complejo, aunque evidentemente cuando son tan buenas como esta, pues por supuesto que las cargo. Entonces les quiero leer lo que dice en la parte de atrás este libro. Antes, evidentemente, agradezco a todos aquellos que me están viendo en vivo y a todos aquellos que me verán posteriormente. Eh, Me parece que siempre tengo más vistas posteriores a las que son en vivo. Entonces agradezco muchísimo a aquellos que me brindan lo más valioso que tienen, que es su tiempo, que es su vida, y que me prestan unos instantes de atención. Entonces, les quiero compartir lo que dice la parte de atrás para que comprendan un poquito de qué va la novela y luego les explicaré principalmente por qué es tan genial. Entonces dice, pisando los talones. En la noche de San Juan, alguien, agazapado tras un matorral, contempla cómo se divierten unos jóvenes. Por esas mismas fechas, el Dr. Wallander regresa de sus vacaciones y empieza a acusar un agotamiento que está a punto de costarle la vida. Para colmo, Svedberg, uno de sus colegas, ha desaparecido y una madre presiona a los agentes para que busquen a su hija, que ha partido de viaje en extrañas circunstancias. Wallander no sospecha las incógnitas que le presentará este caso ni los sangrientos crímenes que deberá resolver, y cuanto antes, como le exige el fiscal. Y bueno, esto es lo que menciona este texto. En realidad es una reseña bastante interesante, sin embargo la novela va mucho más allá. Las novelas de Henning Mankell son geniales porque siempre
tratan de cuestionar o criticar diversos aspectos de la comunidad sueca, en realidad, pero que pues son aplicables a muchas naciones. Se infiere que Suecia es un país tranquilo, un país en donde la gente sigue las leyes, reglas, en donde en términos generales es sorpresivo de repente ver crímenes atroces como los que narran sus novelas. En realidad aquí en América Latina, en México y en cualquier país de los que sabemos que están aquejados por la pobreza, pues los crímenes que se narran en sus novelas pues son de todos los días. Sin embargo, allá es muy impactante y todos reclaman y los reporteros se ponen un poco extrañados de las atrocidades que cometen los criminales porque se infiere que Suecia es un lugar tranquilo. Entonces Henning Mankell lo que hace es empezar a cuestionar cómo en Suecia se va infiltrando la violencia, el crimen, la pobreza, la corrupción, etcétera, y por eso hace clic con lo que nosotros en América Latina llevamos viviendo desde hace décadas. Entonces es muy interesante porque las novelas negras, para aquellos que eh, pues probablemente no lo tengan muy claro, las novelas negras o novelas policíacas o de detectives generalmente es un género subvalorado en cuanto a la literatura. Algunas personas consideran que es un género bastante desagradable porque se narran crímenes, se narran circunstancias que están por fuera de la ley, en donde incluso algunos detectives o algunos inspectores pues se saltan algunos protocolos que la misma justicia les invita. El inspector Kurt Wallander a veces hace eso, se salta o se brinca las normas. Sin embargo, en términos generales, la novela negra es un género en el cual muchas personas se refugiaron cuando había mucha represión y que de alguna manera no permitían que todos los libros pudieran circular libremente en los países en donde había dictaduras o donde había represión de algún tipo. Y entonces la novela negra, que era poco leída, fue el lugar en donde se refugiaron escritores geniales para desde esa perspectiva criticar algunos aspectos del entorno social de su tiempo. Henning Mankell lo que hace es precisamente criticar socialmente algunas características o circunstancias que está viendo que acontecen en Suecia. Esta obra fue escrita en 1998, es del siglo pasado, sin embargo es relativamente reciente, y la forma de escritura pues la van a sentir como si estuviera narrando algo en pleno 2020. Henning Mankell en esta obra en particular narra o critica dos circunstancias. Primera de ellas, esta circunstancia en la cual la sociedad va generando que algunas personas, por la brecha entre la gente con recursos y la gente sin recursos, se va generando una brecha cada vez más amplia y entonces hay mucha gente que está justo en medio y que fácilmente puede empezar a sentir que pasa desapercibida y que fácilmente puede empezar a realizar acciones para ser vista y que a veces esas acciones pueden ser de forma violenta. Entonces, una de las críticas que él hace en este libro en particular es a cómo la sociedad ha ido generando una brecha cada vez más grande entre personas que tienen ingresos y los que a duras penas logran salir airosos en el mes. Es algo que en América Latina sabemos que ocurre desde hace varias décadas. Entonces, para nosotros eso es relativamente el pan de todos los días. Sin embargo, Henning Mankell en 1998 decía, esto está empezando a ocurrir en Suecia y es preocupante. Nosotros ya llevamos quizá décadas o quizás siglos con estas circunstancias. Entonces, para nosotros no es tan complejo. Para Henning Mankell era preocupante. Evidentemente lo es. Sin embargo, ya estamos un poco nosotros acostumbrados a este tipo de discrepancias entre la clase alta y la clase media y la clase baja. Es interesante también el otro aspecto que critica Henning Mankell con esta obra. Él menciona, incluso en la breve reseña que les acabo de leer, él menciona que el inspector está un poco delicado de salud. Y es interesante porque algo que él empieza a criticar y empieza a cuestionar es como profesionistas de ciertas áreas, por ejemplo, profesionistas del ámbito de la policía o del ámbito de la seguridad, profesionistas del ámbito médico, profesionistas de algunos rubros que se dedican a ayudar a otros, servicio social, psicólogos, dentistas, veterinarios, etcétera.
él empieza a cuestionar que muchos de estos profesionales descuidan su salud. Y empiezan a descuidarla porque trabajan mucho, porque duermen muy poco, porque comen a destiempo. Entonces en el personaje de Kurbalander, que es el inspector, él va ejemplificando con su modus vivendi cotidiano, pues cómo un profesional se descuida. Y aunque hace bien su trabajo, aunque es un buen profesional, aunque de alguna manera incluso en el personaje de Kurbalander ha recibido reconocimientos y condecoraciones y es muy conocido por mucha gente porque sale en los periódicos, porque resuelve casos complejos junto con su equipo. Entonces narra cómo alguien, incluso siendo exitoso profesionalmente, se descuida al grado tal de que su salud empieza a verse afectada y en el caso de Kurbalander, llegando casi a los 50 años, le detectan la posibilidad de convertirse en diabético. Entonces es interesante porque justo gran parte de los errores que el inspector comete en esta novela, que son significativamente más altos que los que ha cometido en novelas previas. En todas las novelas comete errores, porque una de las características que tiene Henning Mankell es tratar de hacer un personaje real, como tú y como yo, que cometemos errores y que de repente decimos, ¿cómo no lo vi antes? O ¿cómo no me fui por allá y tomé este camino cuando por allá estaba la resolución del problema? Entonces, en esta novela en particular, Henning Mankell comete el personaje de Henning Mankell, Kurt Wallander, comete muchos errores. Como cuando uno está viendo una serie y dice, no, no, por ahí no te vayas, y se va por ahí el protagonista. Pues en esta serie, en este libro en particular, el protagonista, el inspector Kurt Wallander, comete muchos errores. Y lo interesante es que Henning Mankell lo que trata de hacer ver, o por lo menos así lo leo yo, es que es derivado precisamente de su propio descuido de su salud y cómo por estar cansado, por no estar plenamente en el aquí y en el ahora, comete errores de bulto que evidentemente generan que él mismo se cuestione si en realidad es un buen policía. En toda la serie, en todos los libros, él se cuestiona si es buen policía o no. Todos le dicen que sí, él considera que no. Y creo que en este libro precisamente llega al punto máximo de autocrítica. Y es interesante porque eso puede coincidir o se pueden ver muchas personas reflejadas en este personaje que profesionalmente es muy bueno, descuida mucho lamentablemente su salud y a partir de ello su impacto también empieza a generar que profesionalmente su desempeño baja. Pues eso también es algo cotidiano en muchos lugares y es cotidiano a muchas personas que llegan constantemente al consultorio. Gente que se ha descuidado tanto y a un nivel de descuido tal que literalmente empiezan a aparecer enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, problemas cardíacos, etcétera. Entonces, es una novela buenísima. Eh, una vez que la empiecen, seguramente van a decir, esperen todo, paren todo, quiero terminarla. Son 712 páginas, está editada por Tusquets. Perdón, Tusquets. Sí. En Amazon la pueden encontrar en 99 pesos, está en descuento, habitualmente está a más de 150 pesos. Esta edición es del 2016 y normalmente yo les recomendaría que leyeran Asesino sin rostro, que es la primera novela, por decirlo así, de el personaje de Kurt Wallander. Y digo por decirlo así porque posteriormente Henning Mankell sacó una novela con 4 pequeños relatos previos a Asesinos sin Rostro, que sería la primera novela de Kurt Wallander. Ya saben, como cuando lo hacen en las series, ¿no? Pasan una temporada y la siguiente temporada te habla de lo que ocurrió previo a la primera temporada y así sucesivamente. Bueno, pues Henning Mankell también exploró esa alternativa y estuvo muy interesante este libro porque en términos generales también hace un cuestionamiento hacia cómo en ocasiones el entorno judicial también empieza a ser corrompido y también empieza a ser infestado por cuestiones de corrupción y como en ocasiones la misma parte
judicial o el aparato jurídico que en teoría busca generar justicia, pues no lo logra, no por incompetencia, sino porque también están inmiscuidos en cuestiones poco éticas o poco legales. Entonces, eso también ya lo conocemos muchísimo en América Latina. Entonces, eso no les va a hacer mucho ruido. Van a decir, ah, mira, hasta en Suecia ocurre. Sí, hasta en Suecia ocurre. Yo creo que ocurre en todos los países del mundo. Sin embargo, en ocasiones es de manera consciente en América Latina. Entonces, dicho lo anterior, pues les recomiendo muchísimo este libro, les recomiendo muchísimo cualquiera de los libros escritos por Henning Mankell, principalmente aquellos que contemplan el personaje de Henning, de Kurt Wallander. Eh, y es interesante porque toda la serie como tal va mostrando el grado de evolución psicológica, aunque al mismo tiempo el grado de decaimiento físico, fisiológico, del personaje, que es el inspector, y nos podemos ver reflejados ahí. Y creo yo que es una invitación a que precisamente no descuidemos nuestra salud. Entonces, si queremos no descuidar nuestra salud, ¿qué es lo primero que nos conviene hacer? Pues analizar tres cosas. Analizar cómo estamos durmiendo, analizar cómo estamos alimentándonos y analizar cómo nos estamos ejercitando. Y determinar si alguna de esas tres áreas, o las tres, están siendo descuidadas. Y si están siendo descuidadas, pues intentar subsanar aquellas problemáticas que estén inmersas en cada área, para poco a poco evitar que nos vaya como a Kurt Wallander y nos detecten diabetes. Sin embargo, pues en términos generales es una obra maravillosa que invita a la reflexión, que invita a disfrutar de una lectura que no baja el ritmo en ningún momento, sino que va mejorando conforme la lees. Y les invito a que si no conocen a Henning Mankell se acerquen a esos libros y que se acerquen en general a la novela negra, no desde una perspectiva morbosa y desde una perspectiva de como si fueran a ver una serie de narcos o narcoseries, porque en realidad no es así. Las novelas negras lo que buscan es una crítica social desde una perspectiva ya sea de la parte de quien ejerce la justicia, el detective, el inspector, el policía, o desde la parte de quien realiza los actos criminales. Entonces, al final son críticas sociales eh, envueltas en toda esta fantasía de la literatura para intentar invitarnos a reflexionar sobre qué haríamos nosotros si estuviéramos del otro lado. Entonces les agradezco muchísimo a quienes se tomaron el tiempo de verme, de escucharme. Invito a todos aquellos a que si algo de lo que platicamos el día de hoy les parece irrelevante, lo puedan compartir. Muchísimas gracias a Sandy por estar aquí, gracias Itzi por estar aquí, gracias Laura por estar aquí. Y gracias a todos y a todas aquellas que me regalan lo más valioso que tienen, que es su atención, su tiempo, para poder seguir compartiendo algunas lecturas en espera de que algo de lo que aquí compartimos les llame la atención y puedan adquirirlo a la brevedad, o a lo mejor ya lo tienen y no se han animado a leerlo. Entonces vayan haciendo también un listado de todos los libros geniales que seguramente tienen, porque a mí me ha pasado. A veces he comprado 2 o 3 veces un libro que ya tenía, pero como no tenía un listado, pues no lo sabía. Entonces, yo le doy una calificación de 9.8 a este libro. Se los recomiendo mucho. Y les invito a que tengan una feliz tarde, feliz noche, y a que tengan, como siempre, felices lecturas. Si la vida nos lo permite, nos vemos el próximo sábado. Si todo va bien, el sábado a las 12 más o menos estaremos haciendo otro videito de recomendación literaria. Les mando un abrazo enorme. Sandy Ceja dice, gracias por la recomendación, Charlie. No, al contrario, gracias a ti, Sandy, por verme. Ojalá te animes pronto a leer al buen Henning Mankell y a su genial personaje, Kurt Wallander. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el sábado a las 12. Bye.